Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté contigo y conmigo, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y mi corazón en Cristo Jesús. Amén. Qué bueno que nuevamente estés aquí con nosotros. Este es el Ministerio Cristianismo Bíblico Radical. Y con ustedes, el evangelista Jorge García. Es así como te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que puedas estar muy atento a cada una de nuestras programaciones. Este tema lleva como título: ¿qué quiere decir que Jesús se sentó a la diestra de Dios? Qué interesante pregunta. Y yo creo que muchos cristianos y no cristianos, creyentes y no, se la han hecho también. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir que Jesús, una vez que padeció por nuestros pecados, una vez que consumó la redención en la cruz, una vez que resucitó entre los muertos, entonces 40 días después subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios? O también se puede decir que se sentó a la derecha de Dios. ¿Qué quiere decir? Es que Dios tiene una derecha, como puedo yo estar sentado junto con otra persona y esa persona está a mi derecha. ¿Quiere decir esto? O tal vez es algo más profundo. O tal vez es algo que se interpreta espiritualmente. Marcos capítulo 14, versículo 62. Y Jesús les dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre, mucha atención, sentado a la diestra o derecha del poder de Dios, venir o viniendo en las nubes del cielo. Quiero que presten mucha atención. Al leer este versículo, muchos piensan que en el cielo están dos tronos: uno de Dios, el Padre, y el otro a la derecha, que es el de Jesús. Pero en realidad no es así. Si analizamos bien esta escritura, vemos que Jesús es la misma sustancia de Dios. Y esto lo vamos a ver en detalle más adelante. En otra parte dice que Jesús el Cristo, de hecho, cuando resucitó, se sentó a la diestra de Dios, en específico del Padre. Hechos 7:56. Hechos capítulo 7, versículo 56. Y dijo, este es el caso de Esteban: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, que es lo mismo que decir a la derecha. Sin embargo, cuando nosotros leemos en las Santas Escrituras o en la Biblia el término diestra, en cuanto a Dios, no se refiere en cuanto a lo humano, o como lo entendemos humanamente, sino que, por ejemplo, en Salmo 118, versículos del 15 al 17. Salmo 118, versículo del 15 al 17. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré para contar las grandezas o las obras o las proezas o las maravillas de Jah, o del Señor, o de Dios, que es lo mismo. Como podemos ver aquí,
la diestra de Jehová no hace referencia a su lado como tal, si estuviéramos hablando de una persona como nosotros, sino que más bien hace referencia a su poder, su fuerza, su autoridad, su dominio, su imperio y su reino. Es decir, a lo que es Dios como tal en esencia, en sustancia y en naturaleza. Es decir, que la diestra o la derecha de Dios es Él como tal. En sus características, en sus atributos, en su esencia de ser supremo, de ser divino, como lo es Él. También habla de su omnipresencia, de su omnisapiencia, de su omnipotencia, es decir, de todo lo que es Él. Eso habla o eso quiere decir la derecha o la diestra de Dios. Y esta diestra, en su esencia, sustancia y naturaleza, obviamente habita en los cielos, en el cielo donde está Dios, porque de hecho Dios habita en las alturas. Y es allí en donde reside su diestra o su derecha. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos capítulo 8, versículo 34. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios o a la derecha, el que también intercede por nosotros. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 12, también dice, Hebreos capítulo 10, versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra o a la derecha de Dios. Es lo mismo decir diestra o derecha. Entonces, ¿cómo vemos cuando la palabra dice, por ejemplo, en Marcos 16, 19, que el Señor subió y fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios? Quiere decir que Jesús el Cristo, una vez habiendo consumado, una vez habiendo cumplido con todas las escrituras y con toda la palabra de Dios, que estaba determinada desde antes de la fundación de todas las cosas, Jesús el Cristo, una vez habiendo terminado con todo el proceso de salvación, de redención, de expiación, de justificación, y una vez habiendo resucitado entre los muertos, subió al cielo y se sentó. Pero se sentó como yo me puedo sentar en una silla junto a alguien, o se sentó como lo representa la Iglesia Católica, que ponen a un viejito al lado de un joven de 33 años. No, no se sentó de esa manera. Se sentó a la derecha o a la diestra de Dios, queriendo decir que Él tomó el mismo poder del Padre, porque Él y el Padre son uno. Él muchas veces lo dijo. ¿Sí están aquí conmigo? ¿O sí están entendiendo y comprendiendo esto? Tomó el poder, la autoridad, la fuerza y el imperio, que también es del Padre, pero que también es del Hijo. Él simplemente lo que hizo fue tomar lo que era suyo. ¿Sí? Eso significa sentarse a la diestra de Dios. El Padre todo lo comparte con el Hijo y el Hijo todo lo comparte con el Padre. Eso es lo que significa. Tomó la misma fuerza, autoridad y dominio que tiene el Padre. Eso significa se sentó a la diestra de Dios. Porque Él, de hecho, es de la misma naturaleza del Padre. Oh, yo siento poder en esta hora. Oh, la autoridad de Dios en esta hora. Yo declaro que el Espíritu de Dios está explicándote
y haciéndote entender qué es lo que significa esto. La diestra de Dios. Jesús se sentó a la derecha. Es decir, tomó el poder, porque la diestra de Dios o la derecha de Dios es eso: poder, fuerza, autoridad, supremacía. Y el hecho de sentarse quiere decir que se hizo uno, como siempre lo ha sido desde antes de la fundación del universo y de todas las cosas. Se hizo uno, como lo dice Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo estaba con... ¿Sí? Y nosotros adoramos a un solo Dios. Por tanto, Jesús al subir al cielo se hizo uno, como siempre lo ha sido, con el Padre. Y se sentó, tomó la misma esencia, sustancia y naturaleza que siempre ha tenido desde antes de la fundación de todas las cosas, desde antes de la creación, que siempre ha tenido, que siempre ha compartido con su Padre. Él muchas veces lo dijo: yo y el Padre somos uno. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que no adora al Hijo, no adora al Padre que le envió. ¿Sí ven cómo van tomando más sentido las palabras de Jesús al estudiar lo de la diestra del poder de Dios o lo de la derecha de Dios? Esto es muy importante entenderlo, no es fácil. Es un tema bastante profundo, bastante complejo, pero que si nosotros pedimos la asistencia y el apoyo del Espíritu Santo, Él nos va a hacer entender todas las cosas. En conclusión, debemos decir que la palabra diestra, bíblicamente hablando, no indica un lado, como nosotros humanamente hablando, ya que Dios es en esencia, en naturaleza y en sustancia espíritu. Y además, Él es omnipresente, omnipotente, omnisapiente y omnisciente, ya que Él no tiene derecha ni izquierda. Él lo es todo. Pero como hemos visto, la diestra o derecha en la Biblia significa poder, autoridad, dominio. Por tanto, cuando Jesús subió al cielo y la Biblia indica que se sentó, es porque tomó la misma autoridad, el mismo poder del Padre, quien también es Dios.